buenas tíos y tías de la patria. Estamos aquí ya en el MMB, me muera Vera para... Vera a su manera. Y yo soy la fiscal. Y tú eres la fiscal. Así. ¡Qué hermoso trabajo! Un abrazo a la fiscal y también y a Carlos Vera. Para analizar, disculpen, la consulta popular que se ha convocado ya para la fecha del 21 de abril de este año por parte del presidente de la República, y para analizar este tema de importancia nacional nos acompaña el señor Pedro Donoso, respetadísimo consultor político, experto en comunicación política, director de la firma ICARE, y desde la hermosísima ciudad de Cuenca, con la fortuna que nadie tiene, nos acompaña el doctor Mauricio Alarcón, también principal de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, experto también en temas legales y en política, no faltaba más. Un saludo para ambos. Una evaluación primero general, Pedro, sobre esta convocatoria, tanto de contenido como de timing político. A ver, digamos, bueno, gracias por la invitación, Lucho. Un saludo, Encantado. un abrazo al Mauricio. Creo que es supremamente importante, digamos, antes de hablar específicamente de la consulta, analizar el contexto, que me parece que es fundamental. Y para que esto no sea una discusión como súper subjetiva, vamos al objetivo de los números. La última encuesta de perfiles de opinión nos demuestra unas cosas supremamente interesantes, que la gran conclusión, digamos, podría ser que, digamos, los números de Noboa son bastante frágiles y los números, digamos, de la percepción en general. Digamos, te pongo 3 ejemplos. El primero, el estado de ánimo para nosotros del humor social es fundamental. Desde ICARE analizamos mucho el humor social y en el 2023 el pesimismo estaba en casi un 90%. 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente. Y hoy esta encuesta nos demuestra... Siempre estamos pesimistas del presente. No, eso no es verdad. Hoy nos demuestra, y te lo voy a demostrar incluso con números actuales, hoy 5 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, ergo 5 de cada 10 optimistas del presente. Bomba, pues. Bajamos 4 puntos, digamos, claro, ¿no? Es decir, el 50% del Ecuador está optimista. Exactamente. Sin embargo... Él lo ve como el 50% está pesimista, ¿no? ¿Cómo es ser un amargado social? Es que estoy comparando pesimismo y pesimismo. Claro, pues 9 de cada 10 eran pesimistas y hoy 5 de cada 10 son pesimistas. Ya, muy bien. Pero, digamos, cuando tú revisas otras preguntas de esta misma encuesta, es bien interesante porque la encuesta le pregunta a la gente, ¿usted cree que la crisis de violencia, que es el tema que más preocupa, 7 de cada 10 se sienten preocupados por eso, ¿usted cree que la violencia va a seguir igual o se va a incrementar? Y 7 de cada 10 te dicen que va a seguir igual o se va a incrementar. ¿Qué quiere decir esto? Que a la larga, digamos, este es un optimismo bastante momentáneo, que la gente de una u otra manera se está arraigando, se está acercando o está, digamos, escogiendo cifras positivas, entendiendo que es momentáneo, pero sabiendo que el futuro podría no ser tan promisorio, ¿no? Ya. ¿Por qué tiene esto que ver? Porque esto hay que extrapolarlo finalmente a una intención de voto en la consulta popular y que está ligado a los números que tiene Noboa. Todas las encuestas nos hablan de unos números positivos. En efecto, digamos, por ejemplo, en esta encuesta hay 3 valoraciones: valoración de gestión positiva, credibilidad y confianza. Todo sobre el 80%. Es decir, Noboa es un presidente muy bien valorado. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando haces otro tipo de preguntas, como por ejemplo lo del IVA, 6 de cada 10 te dicen que no están de acuerdo finalmente. O cuando haces la pregunta Pero le perdonan. Exacto, es decir, momentáneamente, digamos, los números de Noboa son muy positivos. La gran pregunta es ¿hasta cuándo y cómo se interpreta finalmente esa fragilidad en un país que es un país de minutos? El Ecuador es un país de minutos, todo puede cambiar al siguiente minuto. Doctor Alarcón, las cifras están pegadas por babas, dice Pedro Donoso, hay que ver hasta cuándo le dura. Y hay que ver si es que le dura hasta el 21 de abril. Precisamente la popularidad de Noboa, doctor Alarcón, ¿le alcanza a llegar para barrer en la consulta como espera el gobierno? Mi querido Lucho, mi querido Pedro, un gran abrazo desde Cuenca y un gusto estar con ustedes en el espacio. Coincido en eso de la volatilidad de los números, producto de unas pocas semanas en que se ha visto al Estado actuar de forma diferente respecto de lo que significa el fenómeno de la delincuencia y de la inseguridad. No quisiera yo trazar un camino, una fecha tan lejana como la del 21 de abril, que parece que está a la vuelta de la esquina, pero con una coyuntura tan ágil, que se mueve a tanta velocidad en Ecuador, es imposible predecir que cifras tan altas como las señaladas por Pedro
se mantengan. Incluso no nos olvidemos que bajo las lógicas de los tiempos, tanto del decreto de estado de excepción como de aquel que está vinculado, el que declara el conflicto armado interno, a medio camino, probablemente en media campaña de la consulta popular y referendo, terminarán y se tendrá no sé qué acción por parte del Estado o qué reacción por parte de los grupos catalogados como terroristas. Cualquier acción vinculada precisamente a esa sensación o percepción de la ciudadanía de que la violencia seguirá igual o incluso empeorará, podría tener una influencia directa en el éxito o en el fracaso de esta iniciativa de preguntarnos a los ecuatorianos tanto aspectos generales como reformas normativas en específico. Antes de ir al contenido, doctora Alarcón, ¿cuáles son estos hitos que pueden mantener o que deberían mantener la popularidad en este aspecto? Es decir, el presidente tiene que traernos a Fito hasta el 21 de abril, traernos a Colón Pico, poner la primera piedra de la cárcel, porque ya el boom que vivimos de todos los tuits de las Fuerzas Armadas, agarré a este, agarré al otro, agarré a este, miren aquí las armas, ya se volvió parte del ruido cotidiano. Entonces, ya la gente va a necesitar hitos mucho más grandes para sostener la discusión del tema de seguridad, ¿o me equivoco, doctor Alarcón? Y Lucho, un detalle adicional, tú has mencionado algunos hitos relativos a la seguridad, pero no hay que olvidar que hay dos prioridades identificadas por los ecuatorianos que también esperan hitos, ganancias rápidas, resultados positivos: la situación económica y la lucha efectiva contra la corrupción. En el un caso, creo que hay que esperar y ver lo que significará la implementación de la reforma tributaria que acaba de aprobar la Asamblea Nacional, el incremento del IVA en específico y de las contribuciones extraordinarias que se están aplicando a ciertos sectores, y del otro, ver si hay efectivos resultados, como lo que hemos visto días atrás, que es tratar de traerle, por ejemplo, a Hernán Luque del Cogote, ¿no? Ahí también hay trofeos que tienen que ser destacados por el gobierno de Noboa para sostener, si es que la cuestión de la seguridad empieza a fallar, algo de credibilidad y confianza de cara a lo que será ese 21 de abril. Y sin perder de vista que ya estamos oficialmente en año electoral, que ya tenemos fecha para las elecciones del 2025 y que la campaña del referendo no solo será un sí o un no por las 10 preguntas, más aquella que aprobó la Asamblea Nacional de cambio de texto constitucional, sino que terminará, nos guste o no, convirtiéndose en un sí o un no a Noboa, a su gobierno, a sus políticas y a su posibilidad de reelección. Efectivamente, sobre eso, Pedro, ¿cómo puede las consultas, como bien dice el doctor Alarcón, son una validación de los gobiernos, más allá de los contenidos, y así lo ha sido durante los últimos 30 años en el Ecuador, en el que incluso políticos tradicionales han logrado imponer una versión contraria, que es el caso de la consulta de León Febres Cordero con la campaña hecha por el doctor Hurtado en contra. Vivimos recientemente un fracaso en consulta que fue un rechazo al gobierno más que al contenido de las preguntas. ¿Cómo hacer oposición a unas preguntas de un gobierno del 60 o del 70%? ¿En qué encrucijada te encuentras como oposición viendo el contenido de las preguntas? El correísmo, ¿cómo puede planteársele a Noboa diciendo voten en contra de este señor y no encajarse la derrota en una eventual victoria de la consulta? A ver, hay varios temas, ¿no es cierto? Antes de responder esa pregunta que me parece supremamente interesante. Yo te hago una pregunta y vos respondes lo que quieras. Sí, obvio, claro. Para eso me invitaste, evidentemente. Voy haciendo perfecto. Eso 15 años, claro. Me parece súper importante lo de los hitos. Yo respondo lo que me da la gana. Lo de los hitos me parece súper importante, ¿no es cierto? Creo que más allá de tener hitos, hay dos cosas que son fundamentales. Lo que ha dicho muy bien Mauricio, cómo resuelves los problemas que tienes ahora y quizás, digamos, estos retos, estos temas álgidos que tú mismo, digamos, sembraste. El tema de la elevación del IVA es fundamental. Es decir, 6 de cada 10, digamos, en esta encuesta de perfiles de opinión, estaba en contra del alza del IVA y 8 de cada 10 decía que sentía que eso iba a afectar su vida. ¿Cómo resuelves eso? Demostrando que ese incremento sirve para... Que el cash vuelva a la calle. Exactamente. Medicinas en los hospitales, digamos, quizás ya el tema de la inseguridad
Poco de puede obra no resolverse, pública. ¿no? Obra pública, que vayas a sacar una cédula y un pasaporte y no te demore 6 meses, es decir, demostrando finalmente que se puede hacer. Y el segundo punto también es cómo administras las crisis, digamos, ¿no? Yo creo que Noboa o el gobierno ha demostrado que puede ser eficiente en la administración de las crisis y nos lo dice el tema de Rusia y el banano, por ejemplo. Hoy aparentemente resuelto, es decir, ha sido bastante eficiente en hacerlo. Entonces, no solo son qué hitos puede demostrar, sino cómo puede resolver temas álgidos y cómo puede administrar crisis que me parece que son fundamentales. Y el segundo punto es cómo haces oposición a un gobierno con alta popularidad. Ahí la pregunta es, ¿vale la pena hacer la oposición o no? Quizás no. Es decir, quizás lo que necesitas no es oponerte a esta consulta, sino subirte finalmente al carro ganador, ¿no? Y aquí, cuando me O sea, invitaron... Correa diciendo, voten sí. No sé si Correa No finalmente. lo veo posible. Bueno, no sé si Correa o no, o quizás segmentar finalmente las preguntas. Es decir, Correa ya ha manifestado que no está de acuerdo con el tema del trabajo por horas, por ejemplo. Puedes también tener, digamos, una Matices. oposición matizada, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que es súper importante hacer una comparación consulta de Lasso, consulta de Noboa, no en el tema, digamos, de las preguntas, sino en el tema político, ¿no? A 3 semanas de que la consulta popular de Lasso se efectúe, Perfiles de Opinión hizo una encuesta y hay 3 cifras que eran impresionantes, ¿no? El 74.5% de la gente no sabía por qué votar, o sea, no sabía, estaba indeciso, digamos, en la consulta. El 76.8% decía que no reconoce las preguntas y el 76.10% que no ve ninguna utilidad. Pero es comunicación pura, ¿no? No necesariamente, porque también es gestión, porque finalmente estos números se extrapolan a la validación de Lasso, es decir, a mí no me importa como presidente Lasso, por lo tanto no me importa su consulta. Ahora veamos qué nos dice Perfiles de Opinión con respecto a la consulta de Noboa, que es muy interesante. El 74.60% conoce que hay un llamado a una consulta popular. Ya. Es decir, ahí tienes, digamos, el primer encontrón, ¿no es cierto? El 60.9% dice que es útil en mucho o en algo, finalmente. Pero Es decir, no tiene puta idea de qué son las preguntas. digamos, esta encuesta se hizo a finales de enero, por lo tanto aún no estaban validadas todas las preguntas. Pero es súper interesante porque hay una indecisión del menos del 2%. Entonces, si nosotros lanzamos la hipótesis de que la gente no vota por el contenido de las preguntas, sino políticamente por aprobación o desaprobación de un presidente, vas a ver finalmente que tienes, por ejemplo, en todas las Pero preguntas... si están clavados las cifras, hermano. Sí, claro. 60%, 61% es la aprobación más o menos del presidente de la Totalmente de República. acuerdo, exacto. Es casi calcado finalmente, Claro, ¿no? es lo Pero- que diga el señor Noboa, yo le voy a decir que sí. Exacto, por eso mismo. Entonces, pero por ejemplo, en todas las preguntas, más bien no en todas, sino en las preguntas que se hizo en esta encuesta, el 90% votaría sí en la mayoría de preguntas, salvo la del trabajo por horas, que tiene una menor valoración. Ah, claro, ahí ya el discurso de Correa empieza a pegar. Y como Correa tenemos a otro Contreras desde Cuenca conectado, el doctor Alarcón, siempre crítico. Qué fea comparación me haces, Sí, Lucho. sí, sí. Qué fea comparación. No, Si pero- te das pero cuenta, yo siempre- incluso todavía tengo pelo. Siempre crítico. Déjame ver Y de ático. paso me rayó. ¿En qué Y me ático- hacen un plano abierto. Claro. Pero gracias, producción. ¿En qué ático de Cuenca se encuentra? No lo sabemos, pero... O sea, de que estoy loco y en un ático es probable, pero Sí. hay grandes diferencias entre el personaje en cuestión y Sí, yo. sí, no, sin duda. Crítico, con criterio y con sustento en muchísimas ocasiones en relación a lo que se le propone a los ecuatorianos, una evaluación ya de contenido, doctor Alarcón, sobre las preguntas propuestas por el presidente de la República. En cuanto a contenidos, Lucho, yo creo que lo que inicia de una forma irregular termina siendo cualquier cosa. ¿Y a qué voy con esto? La ciudadanía creo que tiene claro, nuestros seguidores mucho más, que se entregó 2 alternativas de consulta. Un primer paquete, un segundo paquete, el primero de deficiente redacción, preguntando lo obvio, preguntando hasta ratificación de competencias de atribuciones constitucionales. Un segundo, un poco más elaborado, en el que en el camino se cayeron 2 preguntas vinculadas a un tema de particular preocupación de la ciudadanía, el de la justicia. Termina la Corte Constitucional haciendo su trabajo como corresponde, desechando preguntas del primer y del segundo paquete y armando, me permito decir, un Frankenstein, en el que en consulta popular se nos sigue topando algunos asuntos obvios, se podría decir que hasta irrelevantes frente a lo que significa la efectiva implementación de las normas vigentes, hasta cuestiones ya de fondo y mejor elaboradas incluso respecto de la iniciativa previa, que es la de Guillermo Lasso,
como la vinculada a la extradición, como la creación de las judicaturas especializadas en materia constitucional. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. O sea, mi querido Lucho, déjame decirte que cuando tuve la suerte de formar parte, bueno, no sé si suerte o desgracia, del proceso constituyente junto a Mae Montaño entre 2007 y 2008, que formamos parte además de la Mesa de Justicia y de Lucha contra la Corrupción, presentamos un articulado para crear judicaturas especializadas en materia constitucional y que no cualquier juez simplemente sea juez de garantías y actúe vamos a ir a eso con conocimiento de la causa. Hay cosas buenas, Lucho, y termino con esto nada más, hay cosas buenas en la consulta, relevantes y trascendentes para el país y para las instituciones. Hay otras que creo que son oportunidades desperdiciadas. Aquí vamos, vamos a hacer un de vuelo de pájaros, si les parece bien. La una, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos o accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Yo me pregunto, ¿no es lo que están haciendo hoy por hoy? A ver, sí, Lucho, pero hoy las Fuerzas Armadas están haciendo ese trabajo en el marco de un estado de excepción. Más bien hay que preguntarnos si con lo aprobado de cambio constitucional por parte de la Asamblea, que habilita que las Fuerzas Armadas trabajen complementariamente a la Policía Nacional en materia de seguridad interna, no se está ya viabilizando aquello que se ratificaría a través de esta pregunta. O sea, ¿es una pregunta innecesaria, Pedro? Creo que esa pregunta es para el Mauricio, digamos, jurídicamente hablando. Este es abogado de medio pelo. Soy abogado chimbo. ¿Innecesaria? Yo me atrevo a decir que sobre la base de lo ya aprobado por la Asamblea de permitir a las Fuerzas Armadas tareas complementarias de seguridad interna, esta pregunta termina siendo innecesaria. El incremento de delitos, de penas, que es la segunda pregunta, que también se podía hacer. ¿Está usted de acuerdo con que se incremente? Lo están debatiendo ahora en esta reforma. Ya lo están debatiendo en esta reforma, pero es algo que siempre vende, ¿no? Totalmente. O sea, meterlo en el cuestionario, ¿está de acuerdo con que las penas sean más severas? Así sea innecesario, comunicacionalmente empuja la campaña. Es que yo creo que hay dos objetivos de parte del gobierno, porque a veces siempre la pregunta es, ¿esto conviene o no conviene? Y siempre la respuesta es, depende a quién. ¿A quién conviene o no conviene? Finalmente, tienes una variedad de actores, ¿no es cierto? Y de ámbitos que les convienen o no les conviene. Entonces yo creo que para el gobierno le conviene en dos ámbitos estas preguntas ligadas finalmente al endurecimiento de penas, a la radicalización finalmente del tema, a la militarización del conflicto. Le conviene porque hace que negocie menos con la Asamblea, finalmente, es decir, reduce esta necesidad y esta obligación de negociar con la Asamblea. Tú tienes cartuchos en la Asamblea, tú negocias finalmente y tienes que pagar favores cuando tus normas son aprobadas. Entonces reduce la necesidad de seguir negociando con la Asamblea y también le da un espaldarazo, digamos, a las Fuerzas Armadas, y no olvidemos que el momento en que el gobierno militariza el conflicto, tiene que pagar un precio en la democracia finalmente, ¿no? Y entonces darle este espaldarazo creo que le legitima al gobierno frente a las Fuerzas Armadas. Pero la Asamblea no tiene la obligación con esto de aprobarlo, ¿no? Doctora, a ver, en estricto sentido, lo que se está haciendo con esta pregunta y el anexo es viabilizar que la Asamblea, sobre la base de un proyecto de ley que presente Daniel Noboa, en cuenta regresiva, deba aprobar algo, no necesariamente lo propuesto por el presidente. Y no nos olvidemos que él en definitiva bien, puede ser por la vía cosa del veto, pero a ver, Lucho, por la vía del veto, el presidente incluso puede ratificarse en aquello que está inicialmente planteado en el proyecto derivado de esta segunda pregunta. Pero eso ya vimos en el IVA, doctor Alarcón, no es necesario. No, lo sé. Pero yo te digo, más bien en este tema en específico no hay que enfocarnos en la forma, sino en el fondo. Incrementar penas de delitos podría caer en aquello que se conoce como populismo penal, porque si tienes una justicia que no funciona y en el que, por ejemplo, en lugar de procesarle a Pedro Donoso por delincuencia organizada, le procesan por asociación ilícita, terminas diluyendo lo que efectivamente buscas con este tipo de cuestiones. Más o menos como lo que un asambleísta en este momento pretende, que es clavar cadena perpetua a un montón de delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal. El populismo penal no funciona cuando en este caso no tenemos instituciones que efectivamente hagan justicia, es decir,
aplicar la norma, aplicar la sanción sobre la base de los hechos que constituyan delito. Pedro, populismo penal. Una discusión de círculo rojo, de Twitter, de jurisconsultos, pero que a la gente le encanta. Evidentemente. ¿Ya? ¿Es oportuno, es innecesario, es lesivo para el debate democrático o se vale? A ver, digamos, el gobierno va a necesitar la legitimación, ¿no es cierto? Y la legitimidad lo hace finalmente con lo que muy bien dice el Mauricio, populismo penal. Entonces es una ganancia a corto plazo, pero esto también tiene que tener una preocupación en el mediano y largo plazo, que es el manejo de la expectativa. Es decir, una vez finalmente que se apruebe el sí en la consulta popular, ¿verdad? Que era quizás el mayor riesgo que tenía Guillermo Lasso y que él no entendía. Es decir, cuando tú ganas una consulta popular, la gente que no le interesa la discusión del populismo penal o de la elevación de penas, te va a decir, resolvamos esto ya. Ya que fue mi cadena perpetua. Yo acabo de votar sí en la consulta popular el domingo y el lunes me volvieron a robar el celular. Es decir, no está funcionando. Habrá que tener ahí una estrategia de manejo de la expectativa políticamente hablando para que esto no le rebote y no le explote en la cara. Populismo penal también, la siguiente pregunta de que se cumpla la totalidad de las penas dentro del Centro de Rehabilitación Social a delitos específicos, doctor Alarcón. Eso a mí sí me gusta. No, ahí sí estamos hablando de algo concreto, puntual, positivo para lo que significa el derecho penal. Mira que incluso el gran Henry, y me refiero a Cucalón, no a Kronfle, ya en su momento en la Asamblea Nacional propuso una situación parecida sobre ciertos delitos y eso ya forma parte de nuestro sistema penal. Así es que en este caso eso es positivo para evitar esos 2 por 1, para evitar esas prelibertades además forzadas sobre pretexto de que a un privado de libertad le duele la muela y cuestiones tan terribles como las de tener un SNAI corrupto que en muchos casos simplemente presenta un informe micro segmentado de cualquier vaina o se hace de la vista gorda y ni siquiera presenta el informe y permite que la gente salga. Así es que esto, contrario a la pregunta anterior, creo que es positivo. Ahora hay que especificar en el anexo. En la cuarta volvemos a lo mismo. Estoy de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas sin afectar las armas de uso civil reguladas, reformando el Código Orgánico Integral Penal. Pero si ya está prohibido utilizar armas policiales y militares, no sé cuál es aquí la novedad. Doctor Alarcón. Y efectivamente, como dices, más allá de que haya o no haya novedad, no hay que perder de vista que, como lo mencioné al inicio, hay muchas preguntas que a lo menos del primer paquete terminan siendo oportunidades perdidas, porque o son irrelevantes o presentan reformas mínimas o incluso corren el riesgo, ojo que la Corte Constitucional hace cierto control, pero no necesariamente quiere decir que una vez puesta en vigencia la reforma al código no pueda ser nuevamente revisado en su constitucionalidad, termine aprobando o dejando en vigencia que es lo que la Asamblea saque, ¿no? De nuevo, aquí ¿está usted de acuerdo con que piezas de armas, partes, explosivos, municiones puedan destinarse al uso inmediato de las Fuerzas Armadas? Entiendo que ya existe legislación al respecto. En la número 6... Pero un detalle, perdón, Lucho, en el anterior a mí me parece importante tener en cuenta en el tema de las armas qué pasa con aquellas que constituyen evidencia dentro de un proceso penal. No es que puedes disponer de manera inmediata, eso forma parte de un proceso. Claro, Matanga, el Choro, el mismo policía. Pero es un tema bien interesante porque parece que la consulta popular y el Ejecutivo lo que quiere hacer es ganarle una carrera a la Asamblea. No sé si yo tengo esa sensación, es decir, la Asamblea está aprobando, por ejemplo, esta pregunta, que lo que tengo entendido había sido aprobada ya en la ley de extinción de dominio, es una carrera finalmente. ¿Quién aprueba, digamos, estas reformas primero? La de la ley de extinción de dominio más bien, es la 6 en la que habla de los bienes. Pero es que había en una transitoria, me parece, capaz que el Mauricio. ¿Lo de las armas? Sí. Ah, mira, todo eso no me la sabía. Pero efectivamente está... pero no legislando porque no te propone la ley específica y la reforma específica, o me equivoco, doctor Alarcón. O sea, dice, ¿está usted de acuerdo con que mandemos una ley a la Asamblea? ¿Me explico? Cuando debería No. A ver, ojo. Sí, pero hay que tener en cuenta el detalle anterior. Dejemos de lado de nuevo el tema de forma y vamos al fondo, Lucho. La Asamblea acaba por la vía de la urgencia económica a aprobar ya reformas a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio que van muy en línea de lo que está contenido en la pregunta 6. De nuevo,
Oportunidad perdida, plata desperdiciada. Pero eso está ligado a lo que tú me decías, es decir, ¿cómo te opones a un gobierno que tiene alta aceptación y que convoca una consulta popular? Quizás así, haciendo las cosas que el gobierno quiere proponer una consulta popular. Ya, y pero igual yo no lo puedes hago. decir, estamos en contra de que le No. quitemos los bienes a los No, Pero narcotraficantes. lo que sí puedes decir es, eso ya aprobamos, presidente. Sí, ya está en la consulta, ya toca decir sí, pues No, esa, de ¿qué acuerdo. vas a decirle? No. No. estoy de acuerdo con que las armas pasen al control No, de la pero tú policía. me preguntabas qué debería hacer la oposición, Claro, digamos, claro. manejar eso. Esto ya lo aprobamos desde Pero nuestro bueno, bloque de en todo caso, asambleístas. si quiere desperdiciar dinero, desperdicia. Exactamente. Referéndum, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos? Esta está mucho mejor armada que la de Guillermo Lasso, doctor Alarcón. Totalmente, y hay que reconocer que esta vez el Ejecutivo se asesoró bien y plantea una pregunta con mucho mayor contenido que aquella que planteó Guillermo Lasso. Obviamente ya nos saltarán los expertos del gobierno del encuentro a decir, hay las formas por una palabra. Pues sí, en este tema específico que es sensible en materia política, una palabra cuenta. Y tanto la pregunta como su anexo tienen una redacción supremamente mejor que aquella que se nos planteó y que no tuvo resultado positivo en el último referendo de Guillermo Lasso. Pedro, tú decías, yo voté sí el domingo, el lunes me robaron el celular. Con esto la gente va a decir, voté sí el domingo, el lunes, ¿cómo quiero verlos subir al avión a los narcotraficantes y irlos a despedir en Tababela? Totalmente. Y no es así. No es así. El manejo de esa expectativa es una expectativa de muy largo plazo porque tiene que haber un proceso. Los gringos tienen que exigir a alguien, después de haber demostrado que haya delinquido utilizando el Estado norteamericano o el sistema financiero, o haya delinquido en territorio norteamericano. Totalmente. O sea, aquí no es de que el lunes vamos a ver el avión ese de Ucrania y vamos a ver trepando ahí delincuentes. Pues. Totalmente de acuerdo. Pero además, yo creo que para ¿Cómo manejar entender esa expectativa? Yo creo que para entender esta pregunta, ¿no es cierto? Sí hay que regresar a ver a los acuerdos que acaba de tener el gobierno estadounidense con el gobierno ecuatoriano. Es decir, creo que esto no es propio del gobierno ecuatoriano y lo lanzo como hipótesis, sino sí sería una exigencia finalmente o podría ser una exigencia del gobierno de Estados Unidos. ¿Pero es lo que tú supones planteas. o lo sabes? No, lo supongo totalmente. Lo lanzo como hipótesis. Pero ya. es lo que tú planteas. Y en general todas estas preguntas, ¿no? Es decir, el manejo de la expectativa va a ser bastante complejo y ahí la comunicación, no sé si la comunicación en sí mismo, sino que la gestión atada a la comunicación de ir explicando los hitos que hay que cumplir para alcanzar ciertos objetivos va a ser clave. Bueno, el de las judicaturas especializadas ya lo topamos. ¿Está Maravilloso. usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como Pero método para... ¿puedo referirme a la pregunta anterior solo en una cosita? ¿Cuál? Creo que Entonces, usted puede decir lo que Perfecto, quiera. le agradezco mucho. Abogado, no. En el tema de las judicaturas constitucionales, que me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque además creemos que en este país el problema es de los instrumentos. Y no, el problema no es de los instrumentos. No, sí, pero que un juez de tránsito de Manglar Alto decida sobre el habeas corpus de Glass en La Tacunga, eso es una huevada. De acuerdo. Es Vas la a, palabra técnica. vas a volver a cambiar la estructura, ¿no es cierto? Y los comportamientos te van a dar este tipo de problemas también, donde un juez constitucional también le va a dar la prelibertad a no sé quién y no sé Claro, cómo. pero son menos si los tenemos monitoreados. Bueno, pero va a Y un suceder. detalle, Va a un detalle suceder. importante Solo déjame- que se está olvidando, Lucho, es el hecho de que aquí se está planteando un referendo constitucional, pero no queda ahí. Y por eso es que no vayamos a pensar que con este resultado de la noche a la mañana, pasado mañana o en 3 días nos abren la Lanford y tenemos el juez de garantías constitucionales de Claro. Pichincha. No. Toma tiempo, y toma tiempo porque se tiene que ajustar la normativa vigente. Entiéndase, Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y, ojo, más importante aún, el Ejecutivo tiene que garantizar en el presupuesto general Claro. del Estado los recursos para la creación Sí. de todas estas judicaturas. Pero Garantizados van a decir, esos no eran recursos. jueces ad Pero honorem, Lucho, dice. Lucho, fíjate que es peor todavía. Garantizados esos recursos con el dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas, el Consejo de la Judicatura tendrá que convocar a un concurso público para contar con estos jueces. Es decir, esto lo veremos implementado, calculo yo, en el mejor de los casos, dentro de 1 año y medio, 2 años. Pero- Claro, ya parece el gobierno de Vivanco. Ya. Y más allá, finalmente, la reflexión de las preguntas, y creo que la reflexión política que nos debemos hacer también es no cuáles preguntas están, sino cuáles preguntas faltaron.
Es decir, en un país en donde hay una guerra... Faltaron 100, hermano. En una guerra interfunciones, en donde la justicia está en disputa, a mí me sorprende mucho que el gobierno no juegue a ser un jugador potente en esa disputa por la justicia, ¿no? Es decir, es lo que se debatía, esta eliminación del Consejo de la Judicatura, lo que dice Mauricio, es decir, lo que necesitamos no solo es cambiar las herramientas, sino darle dinero finalmente a la función judicial para que funcione. El tema del etcétera. presupuesto es fundamental, porque las victorias en el sistema de justicia no son victorias que capitaliza el Poder Judicial. Y lo vimos muchísimo en el gobierno de Correa cuando era el Ejecutivo el que capitalizaba los nuevos juzgados, los nuevos palacios de justicia, los nuevos sistemas. No lo capitalizaba ni el señor Yalki, bueno, era un perro de Correa, pero cuando la gente va y recibe un mejor sistema de justicia, se lo reconoce al Ejecutivo. Por supuesto. Entonces el tema del presupuesto es fundamental. Pero es que además si no hay plata, la política pública no funciona. O sea, es así de claro. Pero ya nos van a sacar el IVA y nos están desplomando por todo lado, ya se va a ver. Confíe en el gobierno del señor Felipe León. Este de aquí no entiende. ¿Usted está de acuerdo con que el Estado reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias? O sea, sí estoy de acuerdo, pues no hay... Pero Lucho, ahí, y yo le pregunto a Pedro, que es el experto, creo que hay un caldo de cultivo perfecto para que quienes están en la orilla política adversa salgan a hacer campaña con el grito de ¡ah, la soberanía! Y pues ahí creo que hay más bien un nicho en el que aprovecharán para mencionar el no y el no, porque... Pero si el correísmo en la asamblea bien, esta semana, en cambio, estaba pidiendo de que precisamente los organismos internacionales medien en procesos judiciales de revisión en Ecuador. ¡Cuánta doble moral, compañerito! Pero es que son dos cosas distintas, radicalmente distintas. Yeah. Pero estas dos últimas preguntas son en las que, y muy bien lo dice Mauricio, en los que la oposición, digamos, de los movimientos más de izquierda, la CONAIE, por ejemplo, los movimientos sociales podrían activarse. Exactamente. Y el gran nicho de la izquierda es el tema del trabajo por horas, plazo fijo por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos por los trabajadores. Yo lo escuchaba esta semana, doctor Alarcón, a su buen amigo Rafael Correa, compañero de Áticos, diciendo: les advierto, ecuatorianos, va a haber una enorme cantidad de despidos para que existan luego recontrataciones por horas para pagar menos. Él decía, yo estaría de acuerdo con que se hagan contratos por horas siempre que se retribuya al trabajador pagándole bien por hora, no menos de $2 por hora. La pregunta dice, y aquí viene mi ignorancia, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, ¿esto excluye, es primera vez del nuevo contrato por horas o es primera vez de la relación laboral? Es decir, ¿la pregunta prohíbe estos despidos y recontrataciones o prohíbe que lo despida por horas después de un tiempo y lo vuelva a contratar por horas? Es respecto de la relación. Ojo, Lucho, es respecto de la relación. Por eso se habla de entre el mismo empleador y trabajador. Así es que más bien al señor que ya no sé si vive en un ático o vive en Jardines en México, yo que sé habla dónde huevadas, vive, dices tú. mándale a leer la pregunta 4 y el anexo 4 con lupa para que sepa de lo que está hablando. Acá no se trata de tener o no tener una postura equivocada. Hay quienes estamos a favor de un tipo de apertura total en las modalidades contractuales de trabajo, hay otros que no lo están, pero no manipulemos el contenido cuando la redacción, insisto, en este caso sí, es bastante clara y no se presta a interpretaciones. Bueno, Rafa, el doctor Alarcón dice que básicamente usted está hablando huevadas. Entonces, vamos, pregunta 1, ¿vas a votar sí o no? No va a contestar esas preguntas. ¿No? Tus preguntas no voy a contestar. El voto es secreto, Pedro. Mauricio, ¿te animas a decir por qué votas sí, por qué votas no? Tú eres más frontal, sí, menos vamos, Pedro ahuevado, Donoso, claro. Vamos, Pedro, vamos. No, el Pedro se ahueva, pues el Pedro se ahueva. Pues, después de lo que dijimos de Rafa, ya no, más se ahueva todavía. ¿Por cuáles sí, por cuáles no sugiere usted desde la experticia de la política y la ley? Mira, las 6 primeras van a recibir mi sí, no porque sean relevantes, sino por el hecho de que, en estricto sentido, no hay lógica para oponerse a ellas.
y en las 4 restantes, en las de referendo, por su calidad en la pregunta y su calidad en el anexo, también van a recibir mi sí. Todos sí. porque me parece 10 pertinente. veces ¿Cómo, sí. cómo le costó decir todo? 10 veces sí, dice el doctor Alarcón, 10 veces sí. Irrelevante lo que yo vote. No, sí, pero a mí sí. me interesa Bueno, por la amistad en el, que en el nos corte une. te cuento. Y yo lo pongo en Twitter. Señoras y señores, muchísimas gracias a nuestros invitados de esta noche, expertos reconocidos, buenos amigos de esta casa. Doctor Alarcón, un abrazo allá en la hermosa ciudad de Cuenca. Disfrute, cómese unos motes en mi nombre. Así será. Y con ustedes nos vamos al último a los terrenos del abuelo para hablar sobre este mismo tema. A ver si es que en algo difieren nuestros panelistas radicales.